Entonces, primero un pequeño repaso de lo que es análisis funcional de la conducta, ¿sí? Que saben que es una de las disciplinas eje en todo este programa porque es como el esqueleto. Lo que es programación neurolingüística nos va a servir para mapear la experiencia interna y como herramientas de aplicación. Pero si yo les tengo que decir cuál es como la herramienta eje, columna, va a ser el análisis funcional, que es lo que nos permite la conceptualización del caso, ¿sí? ¿A qué me refiero con funcional? Es que no solamente importa la forma de una conducta, y recuerden que acá hablo de cómo se presenta un pensamiento, también es conducta, un sentimiento también es conducta, y la acción o la conducta manifiesta, si le llamamos, esa que es observable. Digo, no solamente importa cómo se ve, cuándo ocurre y con qué frecuencia, por ejemplo, lo que es la topografía, sino qué función cumple en un contexto determinado. ¿Para qué funciona en un contexto determinado? Hace poco hablaba con una colega que también trabaja desde la psicología basada en evidencia, hablaba de este fenómeno Therian. Y supongo que es conocido para muchos de aquí, al menos los que están en Argentina. No sé si ha llegado a otros lados. En fin, personas que se identifican como animales y imitan comportamientos de perros, y los vemos acá por Capital en el barrio chino ladrando y saltando. Más allá de etiquetar, ¿no? Porque vieron que hay muchas personas que dicen, pero estos están locos, tienen una patología. Lo más importante, la pregunta central que tenemos que hacernos es, ¿por qué una persona necesita expresar que se siente como animal y comportarse como animal, como un perro? En otras palabras, ¿qué función cumple eso? ¿Acaso el comportarse de esa manera le permite evitar determinadas emociones? ¿Acaso el comportarse de esa manera le permite sentirse parte de un grupo a nivel social? ¿Acaso el comportarse de esa manera lo acerca a sentirse de una manera determinada que le gusta, que le es funcional, valga la redundancia? A eso nos referimos. Nunca nos comportamos al azar. Es decir, ningún pensamiento, ningún sentimiento y ninguna conducta manifiesta está ahí porque sí. Y depende de un montón de variables y depende de un montón de factores también que las refuerzan y las mantienen. Y es a eso a lo que apuntamos. Antes de empezar quería dar como esa introducción. Vamos a dividir esto en 3 etapas como modelo de intervención, ¿no? Etapa 1. Tenemos que relevar datos y tenemos que conceptualizar esa información, esos datos. Y esto quizás te lleva 1, 2, 3, 4 sesiones, no importa. Lo más importante es que cuando vayas a hacer una aplicación de una maniobra, una técnica o una dinámica, entiendas para qué lo estás haciendo, vale la redundancia, la función que va a tener eso en tu consultante, ¿sí? Entonces, varias cositas acá. Obviamente, punto número 1, motivo de consulta. ¿Qué querés lograr o qué querés dejar de hacer? Muchas veces las personas vienen con esto de, quiero empezar a sentirme así, no me estoy sintiendo. Quiero dejar de sentirme así, que como me estoy sintiendo hoy. O quiero mantener esta conducta en el tiempo, lo que coloquialmente llamamos hábito, o quiero al revés, extinguirla. Entonces, el famoso motivo de consulta, y escuchamos también las CCR3. No se asusten, como siempre digo, para quien no haya llegado a esta parte, básicamente es la interpretación que tiene la persona sobre su propio problema, que esto también cuenta, eso también es relevante. La interpretación, o si querés, la creencia sobre por qué le está pasando lo que está pasando, como para dejarlo ahí en un margen y tenerlo muy en cuenta. 2, las conductas problemáticas actuales, y acá sí cabe describirlas con topografía y contexto. Lo que pasa, Santi, es que siempre que estoy con mi grupo de amigos, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir que me sube la respiración, me empiezo a sentir que me agito, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos ansiedad. Y yo necesito, al principio, relevar no solamente lo que me dice la persona y confiar que es eso efectivamente lo que le pasa, sino que tener un registro en la cual yo pueda de alguna manera traquear, cual smartwatch, ¿no? Cuándo está sucediendo esa conducta problemática, ese pensamiento intrusivo, si querés, esa sensación
de angustia, si querés. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué elementos lo disparan? ¿Es siempre con todos los amigos o es cuando están unos determinados presentes? ¿Sí? Vamos a otro bloque. Ok, ¿cuáles son las conductas objetivo? Tenemos que, ahora obviamente lo voy a explicar mucho más en detalle, ¿no? Pero establecer objetivos de cambio, criterios de cambio que sean alcanzables y establecidos de una buena forma para la persona. ¿Sí? Ahora más adelante hablo de eso. Toda esta información, todo este relevamiento, se van a apalancar muchísimo del metamodelo del lenguaje, herramienta de programación neurolingüística, que no solamente sirve para transformar el mapa del otro, cambiar creencias si querés, sino que sirve muchísimo para relevar esa información. El modelo de precisión, ir de lo general a lo específico, ¿sí? Es lo que buscamos con esto. En la cotidianidad, claramente no nos interesa tanto especificar, afilar lo que la otra persona dice. Pero cuando hablamos de este contexto, sí. O cuando hablamos, no sé, de un contexto de una empresa, también. ¿Sí? Entonces eso. Motivo de consulta, conductas problema actuales, conductas objetivos establecidas de una buena manera, que ahora vamos a eso. Y vamos a apalancarnos mucho del metamodelo del lenguaje para esto. 1.2, que es parte también de las hipótesis iniciales. Son dos. Hipótesis de mantenimiento e hipótesis de origen. ¿Qué es hipótesis de mantenimiento? Como lo pueden ahí ir deduciendo por el nombre. Tenemos que sacar un diagnóstico, una conclusión, una hipótesis de cómo es que se mantiene y se refuerza en el tiempo un conjunto de conductas problema. ¿Ok? Normalmente puede ser que se mantenga en el tiempo por condicionamientos clásico, emparejamiento de estímulos y respuestas, también por reglas, pero hay un mantenimiento que es más directo, que es el efecto consecuente, el efecto posterior que tiene mi conducta. O sea, yo voy al gimnasio y llego a mi casa y me siento bien. Y no solamente me siento bien, sino que me veo al espejo y siento cambios. Eso me genera placer, me genera bienestar. Por ende, la conducta, ir al gimnasio, bueno, como si fuese algo, ¿no? Es un conjunto de acciones, ir al gimnasio, no es algo en sí. Pero esas acciones se ven reforzadas por algo que se agrega que me es agradable. Normalmente cuando hay una demora en ese refuerzo agradable o refuerzo positivo, no me quiero ir en este contexto ahora con mucho detalle técnico, pero cuando hay una demora, normalmente tendemos a abandonar el proceso, es decir, a extinguir o disminuir la probabilidad de volver a emitir esa conducta en el futuro, cuando hay una demora. Sigamos, si querés, con el ejemplo del gimnasio. Vamos a decir que porque tu metabolismo es diferente, tardás más tiempo en ver los abdominales marcados. Bueno, esa demora tiene un efecto. Si no te, para hablar en coloquial, si no te bancás ese proceso, no vas a alcanzar ese reforzador, esa consecuencia. ¿Sí? No me quiero ir por las ramas. Hipótesis de origen. Este es de mantenimiento. Hipótesis de origen. ¿Cómo se aprendió esa respuesta, ese conjunto de conductas que estamos buscando eliminar? O puede ser una buena y que la quiero poner en mejor funcionamiento, que la quiero fortalecer. Puede ser una historia, bueno, todo en realidad tiene que ver con historia de aprendizajes, pero digo, puede ser alrededor de asociaciones directas al estilo emparejamiento, condicionamiento clásico, y también la formación de creencias, ¿sí? Por las 3 vías que lo vemos en PNL: la inductiva, nuestras propias experiencias; la deductiva, lo que otras personas nos sugieren y nosotros damos como cierto; y por inferencia de analogías, por paralelismos que vamos haciendo, ¿sí? ¿Esto a veces es importante encontrarlo? Sí, pero no siempre. Y acá es donde muchos dicen, bueno, pero si vos encontrás, si tomás conciencia de dónde viene, ya está. Bueno, muchas veces no. Muchas veces no, porque acá en el presente hay cosas, hay elementos que mantienen, aunque vos sepas que te pasó esto de chico. ¿Sí?
Avancemos entonces. Identificamos variables disposicionales, ¿sí? Quédense tranquilos que esto lo van a ver, cada punto que estoy mencionando acá lo van a ver en la plataforma. Pero son factores ambientales o del organismo, ¿sí? Por ejemplo, la biología, la cultura, el espacio geográfico, que van a influir de forma quizás no tan directa, o quizás sí, en tanto a que o entorpecen la ocurrencia de esas conductas o las facilitan, ¿sí? Acá es cuando tenemos muy en cuenta el contexto, porque toda conducta se da en un contexto. Y por más que hay muchos, quizás gurúes, ¿no? Que busquen, que digan, bueno, todo es posible, ¿no? Con la mente, todo si lo pensás del interior, no, hay que contemplar muchas veces esto que llamamos variables disposicionales, que son elementos que van a estar ahí en tu biología, por ejemplo, o en el entorno, que todo el tiempo van a, de vuelta, o facilitar o entorpecer esas conductas específicas que vos buscas moldear. Tenemos las conductas problemas, tenemos que clasificarlas, tenemos que agarrar la información y decir, bueno, esto va en el cajón de las reglas, ¿sí? Va en el cajón de las creencias. Esto que me dice acá va en el cajón de las conductas operantes. Esto que dice acá va en el cajón de las variables disposicionales, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver ese miedo a hablar en público o ese miedo que le agarra cuando está con los amigos? ¿Tiene que ver con estímulos que han sido condicionados aversivamente? En otras palabras, ¿tiene que ver con una conducta pavloviana o lo que llamamos anclajes en PNL? ¿Tiene que ver con que después de hacer eso hay algo que refuerza la conducta? ¿Obtiene atención de alguien? ¿Se alivia de algo? ¿Evita el malestar y por ende siente alivio y se ve reforzado esa conducta? ¿Tiene que ver con que hay reglas, hay equivalencias, hay relaciones de causa y efecto, ¿sí? Creencias y valores que están rigiendo el comportamiento? Y yo sé que no es fácil pensar en que tiene que ver con una cosa o con la otra, de forma blanco y negro, porque muchas veces tiene que ver con muchas de estas cosas. El punto es, que es un trabajo artesanal y fino, detectar con qué tiene que ver primariamente, ¿sí? O sea, si la conducta estuviese sostenida por una estructura, una base, ¿dónde están los pilares que son elementales en esa base, que la sostienen de forma primaria, por así decirlo? ¿Sí? A veces están las creencias de la persona, y con eso basta. A veces está en las consecuencias, el efecto consecuente de la conducta que lo mantiene, y a veces está en un emparejamiento. ¿Bien? 2. Planificación de la intervención. Esto es lo que les dije que les iba a explicar más a detalle de qué tiene que ver con los objetivos. Vos nunca podés tener una persona, un consultante con esto, con una meta, por ejemplo, bueno, mejorar las habilidades sociales, o sentirme mejor, o ser más saludable, sino que eso lo tenemos que llevar a objetivos conductualmente observables para tener un criterio de éxito y un criterio de avance, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que identificar repertorios de conducta, ¿sí? Que queremos moldear o reforzar y aquellos que queremos debilitar o extinguir, ¿sí? Porque no todo es extinguir cosas negativas, sino que también mucho tiene que ver con moldear y promover cosas adaptativas, ¿sí? No todo tiene que ver con la eliminación de ese miedo al hablar en público, ese miedo a estar con los amigos, sino también con que se pueda moldear conductas de verbalización, por ejemplo, que un día le pregunte cómo estás a una persona, que otro día le cuente una anécdota a la persona, que otro día hable por 10 minutos seguidos, ese tipo de cosas que son capaces insignificantes para las personas que no le cuestan, para seguir con el ejemplo, las habilidades sociales. Como estamos trabajando con un consultante, tenemos que bajarlo a eso,
a microobjetivos, hitos que podamos observar. Entonces, eso tiene que ver con lo del principio. Vamos a autorizar un autorregistro, que de hecho hay una plantilla de autorregistro en modelo de intervención como módulo en la plataforma, que le sirve justamente para traquear, ¿sí? Para hacer un seguimiento de cuando eso ocurre y también para seguirlo, para hacer un seguimiento. Y yo sé que estas dos diapositivas son creo que las más esperadas por muchos, que son las que mejoré, al menos visualmente. No sé, no estoy seguro si ir en detalle a explicar uno por uno, porque acá hay muchos nombres de técnicas y nombres de dinámicas, digamos, que lo tienen ahí en la plataforma. Pero básicamente, acá hay, cuando vos tenés una conducta de condicionamiento, que está regida, perdón, por condicionamiento clásico, una conducta pavloviana, lo que en PNL llamamos anclajes, desde la psicología basada en evidencia, puedes hacer lo que se llama desensibilización sistemática o colapso de anclajes, que en realidad es el nombre de la PNL, ¿sí? O exposición progresiva. Puedes hacer un apilado de recursos. Si te gustó este video y estás en ese punto que ya decidiste darle un orden, darle seguridad y darle estructura a tus sesiones porque tenés esa mentalidad de ir por el largo plazo, de darle a tus consultantes lo mejor, de apoyarte en disciplinas basadas en evidencia y sobre todo crear una identidad de marca personal que te permita vivir de esto de forma coherente, comunicando tu valor a las personas correctas y pudiendo ayudar de una manera responsable, podés mirar la descripción de este video para entender cuáles podrían ser los próximos pasos.